Hola, hola, jefas y jevas, bienvenidas a otro episodio más de Jefas y Jevas, tu podcast de finanzas personales y empresarismo favorito. Este episodio te va a encantar si estás interesado, tienes un negocio y quieres saber sobre modos de financiamiento y alternativas de financiamiento para tu negocio. Soy Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, empresaria fundadora de MOA Design Agency y creadora de esta plataforma para mujeres jefas y jevas. Sabes que contamos con sobre 100 episodios, así que si te gustan nuestros episodios, por favor dale ahí subscribe y déjanos un comment para seguir regando la voz. Además de eso, si te interesa todo nuestro programa de membresía y los beneficios que incluye, puedes revisar nuestra página de internet jefasyjevas.com/VIP. Vamos a empezar en el día de hoy dándole las gracias a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible este podcast: la firma legal Ferraioli, First Bank, miembro del FDIC, y este episodio que cuenta con el auspicio y es en una alianza colaborativa con alchavo.com, a quien tenemos hoy a su presidente y fundador, Antonio Sécola. Saludos. Bienvenidos. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Muy contento de estar aquí. Pues como habíamos dicho, vamos a estar hablando precisamente de un tema que es importantísimo para las empresas, porque a veces fundamos nuestras empresas y no necesariamente sabemos cómo acceder a capital, las diferentes formas de pedir capital, cuándo debemos pedir capital, cuál es la mejor opción para nosotros en ese momento, y lo que hacemos es que nos sentimos un poco perdidos y no buscamos orientación, así es que en este podcast vamos a estar hablando con Antonio sobre este tema. Vamos a empezar, Antonio, por hablar de cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para una empresa, una pequeña o mediana empresa. Pues mira, la realidad es que principalmente son tres, ¿verdad? Que las empresas usualmente pues, necesitan efectivo, ¿verdad? Para poder operar, porque si no tienen efectivo no pueden hacer mucho. Y yo siempre hablo de que hay tres fuentes principales. La primera es los clientes, ¿verdad? Si tienes una operación que puede valerse por sí misma con los fondos del cliente, pues eso siempre es lo mejor, ¿verdad? Porque se va pagando con los mismos fondos del cliente y no tiene un costo adicional. Así que la mejor y la forma más fácil de financiamiento es tratar de montar un negocio, ¿verdad? Que sobreviva y que no necesite más nada que lo que produzca la relación con sus clientes. Pero eso no siempre es así. Por distintas razones. Puede ser que tienes unas expectativas de que el negocio crezca a una velocidad más rápido, o tienes unas expectativas, una necesidad de comprar un equipo de primera instancia, una oficina, unos servidores, contratar unos recursos que al principio no te van a generar ingresos. Y para eso pues necesitas fuentes adicionales de dinero para poder costear la operación, ¿verdad? Y hay dos fuentes principales que no son las del cliente. Uno es financiamiento, ¿verdad? Pedir prestado. Y hay distintas modalidades de eso. Y ahí vamos a hablar ahora un poquito sobre cuáles son las distintas alternativas y cuáles son los pros y los contras de estas distintas alternativas. Y la segunda es el capital, ¿verdad? No pedir dinero prestado, sino pedir capital aportado, que viene entonces a su vez con otras ventajas y desventajas que también me gustaría hablar un poquito para poderlas comparar dentro de las distintas fuentes de capital, cuáles son los pros y los contras, y capital versus financiamiento, pues cuáles son, ¿verdad?, las distintas desventajas y ventajas de ambas alternativas. Y cuando entonces estamos hablando de financiamiento, dentro del financiamiento hay varias opciones de financiamiento. Sí, hay varias y los bancos se han puesto bien creativos, ¿verdad? Hay distintas modalidades, pero las más comunes usualmente son o líneas de crédito o préstamos a término. Las líneas de crédito, pues, principalmente te establecen una cantidad máxima, digamos 100,000, 250,000, 500,000, dependiendo de la necesidad del negocio. Y esa Y de las cantidad máxima, proyecciones también. y de las proyecciones, porque al final del día, para que te den cualquiera de los dos préstamos, tú tienes que presentar proyecciones para que el banco pueda evaluar la fuente de repago que van a tener esos préstamos que tú vas a pedir. O sea que es crítico, a diferencia del capital, que eso lo vamos a hablar ahorita, pero en el capital pues muchas veces no hay una promesa de repago específica, hay unas expectativas, que vamos a hablar de eso, pero no hay una promesa escrita de que me vas a pagar en esta fecha, esta cantidad, este interés, como lo es los préstamos. Por lo tanto, cuando uno trabaja con préstamos, con los bancos, pues usualmente uno tiene que presentarle unas proyecciones para validarle al banco de dónde tú vas a sacar el dinero a poder pagarle al banco para atrás, porque al banco le interesa que tú le repagues el dinero para atrás. Así que usualmente, como parte de ese proceso, se presentan los estados financieros, que los tienes que tener al día, obviamente, y unas proyecciones, usualmente a 3 años, para que el banco pueda validar cómo tú vas a repagar ese financiamiento.
Vamos a esperar ahí un momentito. En el caso, precisamente por la parte de los estados financieros, en la parte de los negocios nuevos, negocios o negocios que van a comenzar, Sí. ¿la persona puede pedir una línea de crédito o si pide una línea de crédito va contra esa persona o no hay líneas de crédito para negocios que están comenzando? Sí hay. Lo que pasa es que mientras más riesgoso es el negocio para el banco, pues más términos y condiciones y restricciones te van a poner. Pero sí tú puedes solicitar una línea de crédito desde el inicio. Claro está, como el banco sabe que no tienes un historial, pues hay más riesgo. Y por lo tanto el interés que te van a pedir quizás es un poquito más alto. Y las garantías y los colaterales que te van a pedir probablemente sean más, más altos y más sólidos, como digo yo. Si la línea de crédito es pequeñita, pues quizás con tu firma y tu Tu crédito, crédito. pues te dicen, pues está bien, ya con tu firma, pues yo te doy $10,000 porque tienes un buen crédito, porque sabemos que tú eres un buen comerciante y demás. Pero si le vas a pedir una línea de 100,000, pues te van a decir, no, espérate, una línea de 100,000, yo necesito un colateral. Yo necesito que tú me digas qué me vas a entregar si no me vas a pagar para atrás. Exacto. Y colaterales, pues muchas veces pueden ser del mismo negocio, como pueden ser las líneas de crédito o el inventario, Exacto. que son cosas, ¿verdad? Tangibles, Tangible. palpables, que de verdad que el banco puede, O propiedades, quizás. o propiedades, claro, eso son más todavía, eso son las hipotecas, que eso ya son otro nivel de garantía. Pero cuando hablamos de los negocios como tal, pues usualmente los dos fuentes principales de garantía son las cuentas por cobrar y el inventario. Y la idea es que el banco muchas veces te presta en 1% de eso. Te dicen, yo te doy una línea de crédito de digamos $100,000, pero la cantidad máxima que te voy a prestar en un momento dado nunca va a ser más que 1% del inventario o de las cuentas por cobrar o una combinación de ambas. Es decir, si el cliente tiene $200,000 en cuentas por cobrar y el banco le dice, yo te doy una línea de crédito de 100,000, pero nunca te voy a dar más del 50% de lo que tienes en cuentas por cobrar, pues lo máximo que el banco te va a prestar es el 50% de las cuentas por cobrar. Porque el banco siempre tiene que tener un buffer, tiene que tener un cushion. Y básicamente siempre te va a prestar un máximo que siempre va a ser 1% de lo que tengas de inventario o de cuentas por cobrar, por lo general. Y una pregunta, con relación, por ejemplo, a que tienes la línea de crédito, la solicitas, ¿qué ventajas y desventajas tendría? Y en términos, por ejemplo, porque a veces la gente piensa, pues es una línea de crédito, pero eso tiene intereses. Sí, claro. ¿Los intereses siempre se pagan por la línea de crédito estar abierta o los intereses se pagan por la cantidad que estés usando, por el periodo que la uses? Por eso, lo segundo que dijiste, por la cantidad que estés usando, por el periodo que lo uses. Así que, y eso es una de las ventajas que tiene la línea de crédito. Hay negocios, por ejemplo, que son tiendas en Plaza Las Américas, que compran mucho inventario y tienen ese inventario y compran inventario y lo venden todo las 2 semanas antes del Día de las Madres y las 2 semanas antes del Día de Navidad. Y entonces, pues mientras van comprando el inventario, van girando sobre la línea de crédito, ¿verdad? Sacando esa línea de crédito, teniendo los fondos y con esos fondos yendo a los suplidores a comprar el inventario. Y están comprando, la línea de crédito sigue subiendo, subiendo, subiendo. Mientras va subiendo, pues vas pagando los intereses relacionados a esa línea de Usualmente, crédito. ¿cuántos son los intereses pudieran Pues ser? eso va a variar del riesgo envuelto y demás, pero en estos Varía. momentos, varía, en estos momentos, y varía sobre variación, porque la realidad del caso es que, por ejemplo, un banco te puede decir, yo te voy a prestar un 2% por encima de otro por ciento, y ese otro por ciento también es variable. Es decir, que si el Fondo Federal sube sus tasas de interés y sube de un 5 a un 7, pues entonces, y a ti te prestaron 2 sobre ese número, pues entonces ya tú no estás pagando 7, ahora estás pagando 9. Así que el por ciento como tal... Es un por ciento por encima del por ciento puesto por la Reserva Federal. Hay distintas maneras. Hay líneas de crédito que son 1% fijo. Y hay otras que te dicen, no, es 1% sobre otro número. Porque los bancos mismos cogen ese dinero prestado. Y los bancos lo que están diciendo es, bueno, si a mí me suben mis intereses, si a mí me sube mi costo de mi dinero, pues yo te lo voy a pasar a ti, porque al final del día yo me voy a ganar la diferencia. Así que la realidad del caso es que hay, ¿verdad? Hay distintos tipos de líneas de crédito y todo depende de cuál es tu necesidad. Por ejemplo, quizás hay un cliente que te dice, a mí no me importa porque yo tengo la línea de crédito como reserva, como cushion. Por si acaso pasa algo y necesito dinero, pues ya yo sé dónde buscarlo y ahí pago los intereses. Mientras tanto no me cuesta nada. Que es algo que tú me has recomendado en otras ocasiones. Sí, me recuerdo cuando nosotros hablamos en el programa empresarial que me dijiste la famosa frase de pide dinero cuando no lo necesites. Precisamente en ese momento no lo necesitas, pero tú no sabes desde qué va a pasar hasta cuándo vas a necesitarlo realmente. Correcto. Para hacer algún upgrade en la empresa y que es mejor que ya tú tengas esa línea de crédito ahí aprobada. Cuando lo necesites, si no la tienes aprobada,
y la vas a pedir, las probabilidades de que te pidan más colateral o te hagan la vida más imposible va a ser mucho más probable, mucho más Además de alta. que es un proceso que se tarda, no es un proceso que Correcto, no es pasa automático. El automático. gestionar una línea de crédito usualmente toma de 1 a 3 meses. Porque Exactamente. tienes que someter las provisiones, tienes que reunirte con el banco, tienes que probarle al banco que tú eres una persona que te pueden prestar. Y una vez te originan esa línea de crédito, pues ya renovarla es un poquito más sencillo. Que se Eh, renueva anualmente. Usualmente se renueva anualmente. Hay un costo de renovación, usualmente es $300, $500 más o menos, porque el banco pues tiene que hacer sus documentos legales y demás y solicitarte otra vez tu estado financiero, este tipo de cosas. O sea que anualmente te van a pedir una información, se va a renovar la línea de crédito y entonces pues tienes otra vez esa disponibilidad de esos fondos que lo puedes usar para los ciclos. Usualmente las líneas de crédito son buenas cuando tienes un negocio que es cíclico, porque ¿verdad? Vas tomando el dinero cuando lo necesitas y cuando ya tienes el flujo de efectivo de tus clientes, pues las repagas y ya entonces no te cuesta más intereses. Aquí entonces tú les recomendarías que sí le conviene una línea de crédito. Los negocios que son cíclicos, los que dependen mucho del Día de las Madres, o del Día de los Padres, o de Thanksgiving, los que son cíclicos. Hay otros clientes que son, otros negocios que son de servicio, Ujú, que tienen muchas cuentas a cobrar y les tardan un montón en pagar. Pues eso ujú. también es buena idea tener una línea de crédito, porque hay casos que si tú no quieres dejar de dar el servicio porque el cliente se va a tardar 1 mes o 2 meses, porque al final del día tienes una ganancia entre medio de lo que estás. A mí me pasó recientemente me estaban pidiendo un cliente de gobierno y me estaba pidiendo el SAM Ajá. y por un error en el IRS, en la dirección de MOA, Ujú. que antes estábamos en otra oficina, en este mismo edificio, pero ya cambiamos de número de oficina de hace 5 años, pues eso no estaba registrado en el SAM. Y el contrato empezó en agosto y no fue hasta noviembre que pude hacer mi primera factura. Y en esos momentos es fundamental poder tener ese... Y mientras estás dando el servicio, estás gastando, pagando al Exactamente. empleado. Y entonces, en agosto viniste a hacer la primera factura y ahora tienes que esperar 2 meses más que te la paguen. O sea, que desde que empezaste a incurrir gastos, Ujú, estuviste paga que te paga, y te vinieron a pagar 6 meses después. ujú. Pues para eso una línea de crédito. Porque entonces cuando te pagan, te viras y pagas la línea de crédito y ya no debes más nada. Ok, pues entonces vamos a pasar a los préstamos. ¿Cómo entonces se diferencian los préstamos de una línea de crédito y analicémoslo en ese mismo crisol? Pues mira, los préstamos usualmente tienen otro tipo de garantía. Lo garantiza, primero siempre lo garantiza el dueño del negocio, ¿verdad? Con sus activos personales, y eso es otro tema que vamos a hablar aquí otro día. Pero el dueño usualmente garantiza ese préstamo, y número dos, lo garantiza todos los activos de la compañía. Las cuentas por cobrar, las cuentas por todo lo que tenga, el inventario, lo intangible, todo lo que pueda tener la compañía. Este, y usualmente ese tipo de préstamo se toma cuando vas a comprar algo y lo quieres pagar en múltiples años, por ejemplo. Usualmente los términos son 3 años, 5 años, 10 años. eh, Rara vez es más de 5 años. Pero básicamente, si vas a comprar un equipo caro, si eres un restaurante y tienes que comprar toda tu cocina nueva, si vas a remodelar una oficina, un médico que Si va, vas a empezar el negocio, si vas a empezar, pero vas a comprar cosas o necesitas hacer inversiones que te van a generar beneficio por 3 4 5 10 años, como por ejemplo un médico, un arquitecto que está montando su oficina por primera vez, que, ¿verdad? Que tiene que comprar los cuadros y poner aire acondicionado y poner la alarma. Estos son costos y costos y costos y costos. Y al final del día, pues quizás montar una oficina te cuesta 200 o $300,000, pero esos mismos $300,000 te van a dar beneficios por los próximos 10 años, porque tú no vas a tener que volver a gastar esto todos los ujú, años. Y por lo tanto, lo que usualmente uno hace es pues, pide un préstamo a término que puedas pagarlo durante esos 10 años, ¿verdad? Que puedas amortiguar ese costo, y que según tus clientes te van pagando y tú vas generando ganancias, pues tú te viras y vas pagándole mensualmente al banco. Lo bueno de esos préstamos es que usualmente tienen un interés fijo, no es variable como el ujú. por ciento, que es más 2 y todo ese tipo de cosas. Sí que tienes una cantidad fija que te tienes que preocupar, ¿verdad? De todos los meses generar el ingreso para poder pagar eso. Pero el caso es que A diferencia de la línea de crédito, que tú no te comprometes a un pago mensual fijo. Se supone que tú la vayas bajando, se pero supone que tú lo si... vayas rotando, que mientras tengas dinero la pagues, mientras tengas dinero la pagas. Yo he visto clientes que por no hacer eso, de no rotarla, se las cancelan. Y le dicen, no, te la voy a cancelar y tú pides un préstamo a término porque tú pediste la línea de crédito y nunca me has hecho un pago. Tú sacaste los 300,000 pesos, sacaste todo tu línea de crédito y la mantienes en el máximo todo el tiempo. Pues te la voy a cancelar y te voy a ofrecer un préstamo a término, porque el banco quiere que eventualmente tú vayas bajando Bajando.
Ya el banco vio que tú no tienes ningún Sí, interés o sea, o que esto no es capacidad como yo creo que eso de la línea de crédito se compara un poco con una tarjeta de crédito, ¿no? de que es una Entonces tarjeta de crédito. Una el tarjeta de crédito banco tú no quieres que tú la tengas en el tope todo el tiempo, sino quiere que estés aportando, sacando. que la estés rotando. Pero también tienes que usarla porque si no la usas también te la pueden cerrar. Correcto, correcto, por Entonces, decir. el préstamo entonces es bueno para una persona que está empezando el negocio y tiene que hacer inversiones. También me imagino que cuando está en crecimiento, o sea, si tú tienes una manufactura y tú vas a crecer la manufactura, quieres comprar, vas a comprar una propiedad, pero entonces necesitas comprar maquinaria, Ujú. ¿verdad? Esos son momentos importantes entonces. Así es. Y tienes dos opciones. Siempre hay dos opciones. O pides prestado o buscas inversionista. Y estamos hablando de la primera opción, que es pedir prestado. Y muchas veces, ya sea porque la inversión es significativa, o las fuentes de repago no están tan claras, o no tienes unos colaterales y unas garantías que el banco se satisfaga, pues no tienes opción de financiamiento. Y tienes que entonces moverte a pedir capital. Que obviamente hay otros elementos de riesgo y de control y todo este tipo de cosas, pero la realidad del caso es que cuando eh, no tienes financiamiento, pues tienes que moverte al próximo nivel. El próximo nivel Ujú. usualmente es más caro. Y la gente no lo visualiza como caro porque la gente dice, no, pero ahí no hay un interés, yo no tengo que pagar nada fijo. Sí, sí, pero es que la expectativa del que te dio ese dinero, ¿verdad? Que lo aportó como capital, tiene una expectativa que tiene un retorno de dinero también. Vamos a dejarle entonces como es importante que entienda la transición de que estamos hablando, ok, si nosotros formas de acceder a capital y tipos de préstamos, hablamos hoy que hay dos tipos. Está el que le pides prestado a gente y el que le pide prestado al banco. Ya hablamos de las líneas de crédito y los préstamos a término. Y entonces vamos a hablar entonces de esos modos de financiamiento, estructuras de capital, cuando vamos entonces a pedirle dinero a gente, que es distinto. Es muy distinto. Existen 4 tipos de formas de pedir dinero. Vamos a primero explicar las 4 para entonces ir una a una. Bueno, sí, en cuanto a capital, igual que Levantar capital. hay distintos términos de financiamiento, ¿verdad? Líneas de crédito, términos y demás. Pues cuando hablamos de levantar capital, ¿verdad? Recibir dinero de capital aportado, pues hay distintos tipos también de capital. Está el capital personal, ¿verdad? El que es mi dinero, yo lo puse y ya está. Está el capital que... Perdona, bueno, entramos ya mismo en él, para que me lo explique. Ok. Ajá. Está el capital que es el que le llaman graciosamente FFF, que es de Family, Friends and Fools. Fools es porque pues la mitad los cogen de bobo y al final pues, no pasa nada interesante para el que pone el dinero. Ya el próximo nivel es lo que conocemos como capital de Los Ángeles, Angel Investors, que ya es un poquito más formal, ya sí hay unos términos, ya sí hay unas expectativas escritas, ya no es algo informal, ya hay una formalidad escrita. El próximo nivel son los Venture Capital, que ya ahí sí es mucho más formal todavía y las expectativas son mucho más altas. Y ya el último nivel, que es el quinto, ¿verdad? Que ya es el capital de cuando tú levantas de capital en el mercado público, que son las compañías públicas que se venden en los mercados de capital, ese tipo de cosas. Entonces, una cosa que es bien importante para el contexto de las mujeres es que según un estudio de Colmena 66 del año pasado, las mujeres acceden, cuando van a empezar un negocio, solamente a un 3% van a la banca tradicional. Okay. Y el 22% van a familiares y amigos and fools. Okay. Vamos entonces a explicar qué es exactamente eso y cuáles son desde las expectativas o los usos positivos Pues que mira, pudiera tener. usualmente uno primero va al banco. ¿Por qué? Porque los términos, ¿verdad? Porque es dinero que no es tuyo, tú no le debes, tú debes lo que le debes al banco, ¿verdad? El banco, y no hablamos ahorita de eso, y creo que es importante mencionarlo porque ya mismo lo vamos a atar ambas cosas. El banco usualmente te pide las garantías personales que hablamos ahorita, te pide colaterales. Es decir, que si tú no pagas tu préstamo, a ti te quitan cosas al final. Y entonces, para que con eso hay unas reglas de protecciones a ¿verdad? Los que piden prestado y demás, pero la realidad del caso es que tú tomaste un dinero prestado y estás dando unas garantías del negocio y personales de que vas a repagar ese préstamo. Y por lo tanto, el banco tiene unas garantías de que tú vas a repagar. Eso es bien distinto cuando bregamos con capital, porque esa gente que te está prestando el dinero, ya sean familiares, angel investors, VCs, no tienen garantía. Ellos están a la buena de Dios. Para ti eso es mejor, en teoría, porque, ¿verdad? Si el negocio sale mal, pues, pues tú sabías que había un riesgo envuelto y pues salió mal. Tú sabías tu riesgo en que te metiste, perdiste el dinero y se acabó. Y no me quitas nada a mí porque yo no te doy ninguna garantía. Pero, como para el inversionista eso es más riesgoso porque saben que pueden perder el dinero,
usualmente sus expectativas son mayores a lo que el banco espera recibir de retorno. El banco, pues como hablamos ahorita, quizás espera un 8, un 9, un 10%. Un inversionista lo menos que va a esperar es un 10%. Pero eso no necesariamente pasa así en caso de Friends and Family. ¿Ve? Hay Correcto. veces que Friends and Family, eso va a depender, ¿verdad? Quiénes tú tengas entre tus Claro, Friends and Family en tu de círculo. círculo. Pero usualmente hay veces que hasta lo que te dicen es, mira, devuélveme el dinero, o hay veces pues que te piden devuélveme el dinero más X cantidad de... Correcto. Es Y bien, con los Friends and Family es bien informal. Y la realidad del caso es que es una inversión de confianza, que es que, o de ayuda. O sea, exactamente. si tú quieres montar un beauty parlor y vas donde tu mamá y tu mamá tiene el dinero en la cuenta de banco y dice, mijito, yo te voy a prestar el dinero, qué sé yo qué, echa para adelante, qué sé yo qué, y si nos fastidiamos, pues nos fastidiamos los dos, porque al final tú me tienes que mantener a mí como quieres. O sea, cuando son amistades y familiares, pues usualmente no hay tanto formalismo. Hay una responsabilidad moral, ¿verdad? Que uno siempre quiere repagar ese, por lo menos lo que te prestaron, repagarlo para atrás y con un poquito más. Pero la realidad del caso es que si no se da, pues no se dio. Y por eso es que mucha gente prefiere eso. Eso. Yo creo que por ahí es que va la línea del estudio de Colmena, porque dice, pues la verdad es que es un voto de confianza. Ujú. No me van a quitar mi carro, ni mi casa, ni nada. Si el negocio perdió, pues perdió. No, y está también la cosa de alguien que te quiere genuinamente ayudar, en su Claro, mayoría. claro. O sea, esto no es un prestamista, es gente que lo pone porque confía en ti, porque quiere ayudarte a que eches para Y adelante. ese es el más común de todos. Es Ese es el correcto. más común. Pero entonces después de eso, el Venture Capital es el Angel Investor. El Angel Investor. En categoría vendría el Angel Investor. El Angel Investor es diferente porque la palabra dice investor por algo. Correcto. El angel investor en realidad puede ser cualquiera, no tiene que estar registrado en ningún sitio. Yo puedo ser un angel investor, tú lo puedes ser. Ujú. Y el angel investor simplemente es que no es un amigo, un familiar o un Pero FOO. también existe, sí, lo que acabas de decir, sí existen unos Angel Investors registrados. Si uno quiere Sí, hacerlo sí. de parte de un formato formal. Sí, pero yo puedo ser un angel investor y yo mismo establecer mis términos y Correcto. educarme y llenar un documento y tener un contrato con la persona y hacer una inversión en base a unas expectativas. Ujú. Y la realidad del caso es que simplemente el angel investor es un poquito más sofisticado, un poquito más formal, y la realidad del caso es que te Ujú. va a pedir cosas a cambio. Exactamente. Te va a pedir que quizás haya una junta de directores, en donde básicamente se reúnan todos los meses y te obliguen a tú reportar cómo va el negocio y que te obliguen a tú, ¿verdad?, traer las decisiones más importantes que haya que compartir y que tú escuches y ¿verdad?, que ellos estén más envueltos en el negocio. Que eso es otra cosa importante a diferenciar con el banco. El banco, podemos oír los anuncios y todas esas cosas que salen en el periódico, pero la realidad es que el banco lo que quiere es que le devuelvan el dinero para atrás y ya. Ellos no son tus socios de negocio como tal. Los inversionistas sí lo son, porque ellos saben que si tu negocio no echa para adelante y no genera ganancia, perdieron el dinero, o sea, se quedaron sin nada. Ujú. Y por lo tanto, ellos muchas veces se convierten en asesores reales, buenos, interesados en que tú eches para adelante y muchas veces se convierten en tus propios mentors. Y he conocido muchos angel investors, particularmente también que son empresarios o han sido empresarios, Correcto, que ya han llevado incluso sus empresas a cierto nivel y que entonces ahora tienen el capital para invertir en otras empresas. correcto. Fíjate que hay empresarios exitosos que pues hacen mucho dinero o lograron vender su compañía, lo que sea, y tienen el dinero y no tienen que invertirlo, o siempre tienen que invertirlo porque siempre Siempre pueden va a aparecer invertir en alguien. acciones o en bonos, ese tipo de cosas, pero quieren tener ese ánimo y esa aventura de estar todavía dentro de un negocio, pero no estar corriéndolo y demás, y tienen el dinero y lo que dicen, para invertirlo en una acción que yo no controlo, que yo no sé ni qué está pasando allí, que sabe Dios si va a subir o va a bajar, porque yo no controlo nada de eso, pues por lo menos lo invierto en un negocio pequeño, donde yo tengo un contacto directo con el dueño, donde él le escucha lo que yo le pueda decir, donde yo veo lo que está pasando, donde yo palpo, ¿verdad?, las ganancias y dónde están las oportunidades y todo tipo de cosas, y a ellos mismos les gusta eso. Yo creo que nuestra audiencia tendría dos preguntas con relación a ese tema. La primera es entonces en términos de si existen algunos parámetros en términos de lo que es de la cantidad que presta un angel investor, de cuál sería el promedio de retorno de inversión que a lo mejor se espera, por lo menos al promedio, y la más importante que de seguro están preguntándose dónde los encuentro. Existen grupos de angel investors en Puerto Rico. Estoy seguro que si llamas a Colmena te pueden poner en contacto con varios de ellos. Nos pueden llamar a nosotros y también les podemos dar el nombre de algunos de ellos. Usualmente un angel investor va a invertir una cantidad que va a ser algo, ¿verdad?, razonable. 25,000, 50,000, 100,000, 250,000. No están para 5,000 y 1,000, porque en verdad para esa cantidad no vale la pena el esfuerzo de formalizar y
y el riesgo de la persona que invierte y su tiempo que le dedica y demás, pues en verdad por una cantidad pequeña, pues ellos no se mueven, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de 25,000, 50,000, 100,000 y demás, y mientras más la cantidad, hay angels que se juntan entre ellos y dicen, bueno, pues vamos a juntarnos este ángel con este ángel, entre los tres, pues sumamos ese dinero y entonces nos metemos los tres en esto, porque entonces ahí mitigamos el riesgo, hay distintos valores que cada uno añade y todo ese tipo de cosas. En cuanto a las expectativas, yo te diría que un angel investor trataría de lograr un retorno de 20%, que es un retorno bien bueno. O sea, si tú logras una inversión que todos los años te da 20%, la realidad del caso es que tú en 2 3 años ya duplicaste. Así que la realidad del caso es que 20% es fabuloso, es un buen rendimiento. Y obviamente, pues, si eventualmente se puede vender eso, pues, qué bueno. Pero entonces, una vez tú le terminas retornando todo el dinero al angel investor o esto es... No, él se queda ahí. Él tiene un %. Él se queda, él es dueño, Muchas veces esos contratos, ¿verdad? Acuérdense, cuando hay un angel investor hay un formalismo y eso es un term sheet que uno se sienta y negocia y lo pone en blanco y negro por escrito. Usualmente yo recomiendo que saque un abogado para que se aseguren de que todos los términos Voy a hablarle a Ferrayoli para hacer un episodio sobre esto. Ellos son expertos en esto. Y ahí tú piensas en todas las cosas buenas que pueden pasar y todas las cosas malas que pueden pasar, incluyendo qué pasa si la persona se quiere salir o cómo, o sea, si la persona se sale voluntariamente o si tú lo quieres sacar. Y si la persona muere y esa persona está casada, si sabe qué va a pasar con la esposa. Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi acuerdo de mi oficina, de mi operación en alchavo.com, esa es una de las cláusulas. Si alguien se divorcia de los accionistas, automáticamente la compañía tiene el poder de comprar ese % y hacerlo entonces acciones de la compañía. ¿Por qué? Porque no queremos estar bregando con las sucesiones y las peleas. Y bueno, yo invertí porque yo te acepté a ti como inversionista porque yo confiaba en que tú ibas a añadir valor a nuestra operación. Pero si tú te divorcias y ahora tengo entonces 2 socios y uno de ellos se muere, entonces ahora tengo que ver con los hijos. No. Si tú te divorcias, automáticamente yo tengo un derecho a comprar esas acciones a una fórmula predeterminada. Pues esas son cosas que hacen los angel investors. Y entonces, ¿cómo se compara un angel investor con un VC? Que entonces es un venture capital. Ya ahí yo te diría que... Eso tiene una reputación cuando tú das ese brinco, es porque... Exacto, no es que tú decides, es que tú das el brinco porque tu empresa está en otro nivel. Es súper importante ese brinco, esa diferenciación, y mucha gente va en las distintas etapas, ¿verdad? Pidió prestado, después piden chavitos de un angel investor, después suben un VC, después, ¿verdad? Según el progreso de la compañía. Pero yo te diría que ahí tiene que ver mucho lo que el inversionista, lo que el empresario quiere de su negocio. Porque, por ejemplo, hay empresarios que lo que quieren es vivir de su negocio toda su vida y vivir bien y poder pagar por su gustito y tener un lifestyle que sea el que a ellos les gusta. Eso es un VC, no es la oportunidad. El VC está dirigido a un negocio que el bottom line es venderlo. El VC siempre entra con una expectativa de hacer un exit. Ese exit puede ser entre 5 y 10 años y el VC busca multiplicar, ya sea por 10 o por 20 veces lo que sea que invirtió. Si puso 1 millón, él espera que en 5 o 8 años pueda sacar 10 millones para atrás o 20 millones. Y si el empresario no está dispuesto a trabajar con las presiones que eso conlleva, ¿verdad? Porque el VC se va a decir, esto no es voluntario, yo tengo una silla en tu junta y tú tienes que probar esto y tu salario va a ser este y tú hay un comité de compensación y tú no te puedes ganar más de X cantidad. No es que tú estás dando parte del control de la empresa o compartiendo el control de la empresa con esos inversionistas, en parte porque ellos están asumiendo un riesgo bien grande contigo, poniendo una apuesta en lo que tú vas a hacer bien grande, y ellos saben que de 10 compañías que invierten van a haber 6 que van a totalmente fracasar, que van a cerrar, poner candado, tirar saquero o perdieron todo. Va a haber 3 que son lo que ellos le llaman los Walking Dead o los que son pues la compañía no cerró, está bien, ha crecido un poquito, todos los años crece un poquito y todo el mundo es feliz y el dueño está bien feliz, tiene un carrito bonito y qué sé yo qué, pero tú sabes que no va a dar un palo, que no la van a vender por 10 o 20 veces lo que ellos invirtieron. Y pues con eso se van trabajando y poco a poco van saliendo de esas compañías porque en verdad pues no lograron el objetivo. Pero va a haber una de esas que va a sacar el palo. Y hay veces también, hay que decirlo, los VCs hay veces también se juntan. Entre ellos, y hay precisamente compañías que crean fondos con diferentes venture capital. Correcto, ya cuando empiezas en ese mundo,
ya es mucho más complejo y mucho más sofisticado, y entonces empiezan a hablar de la serie. Exacto, Y es el VC correcto. empieza, el primer VC que entra, pues entró en la serie A, después viene la serie B, después viene la serie C, después viene la D y después te da público. Y entonces, Exactamente. entonces la idea siempre es que, ¿verdad? Que el primero que entra, pues entra a un valuation X que se establece en base a distintas fórmulas, y el que llega en la serie B, pues obviamente el que puso dinero al principio, pues quiere un valuation más favorable que el que está entrando después. O sea cada una de estas etapas valide que el precio de la compañía va subiendo. Porque si el precio de la compañía o el valor de la compañía, mejor dicho, va subiendo, pues, pues todo el mundo está feliz, porque eventualmente van a poderla vender y van a poder todo el mundo hacer un montón de dinero y sacar un retorno de capital, ¿verdad? A todo esto hay que tener siempre en mente que el dueño cada vez más se diluye, porque a la que tú vas adquiriendo nuevos inversionistas, pues el porciento que tiene el dueño pues cada vez es menor y menor y menor, porque ahora hay más gente en la cama, ¿no? Ahora hay más gente que Ujú, va a ujú. disfrutar de cuando haya esa venta. Por lo tanto, yo siempre he dicho, mira, en verdad, cuando vas a entrar a ese mundo o vas a buscar inversionistas de VC, pues es sumamente importante saber por qué lo estás buscando. O sea, qué es lo que tú quieres lograr con tu empresa. Porque si tú lo que quieres es venderla a un montón de millones y retirarte en Mónaco y comprarte un yate y qué sé yo qué, bueno, pues quizás quizás es una alternativa, porque vas a tener acceso a gente bien competente, inversionistas bien sofisticados, ¿verdad? Y Esos ellos te pueden mentores. decir a quién pones y a quién no pones en Ellos en pueden traer, recomendarte personas, te ayudan a reclutar. Ellos son tus Correcto. socios de negocio y de Porque verdad tienen su dinero invested ahí y ellos quieren quieren. que tú des un palo. Y si ellos lo dan, Exactamente. tú lo das también. Correcto. Pero Y tienes que... y así es que se fundaron empresas como Uber, Sí, Facebook, sí, Airbnb, o sea, todas esas es una serie de, por eso también es que se dice, en el caso de los VC, ¿verdad? San Francisco se convirtió en un hub tan importante correcto. porque habían todos los VCs estaban ahí. En Puerto Rico se ha estado desarrollando eso con el ecosistema empresarial, Mm. pero habíamos estado un poco más rezagados, obviamente, eso, y eso en sitios de tech, ¿verdad? Pues es bien común que estos VC existan, que vayan a tus presentaciones y tener acceso a esa gente, Sí, porque eso sí tú vas haciendo un pitch en cada uno hasta que alguien confíe en lo que tú le estás diciendo y pues arranca. Pero usualmente esas compañías no son financiables. Ellos van a un banco y no les ujú, van a no, prestar. ujú, Porque lo que trajeron fue una idea así como que bien visionaria, bien loca, que no se ha y pues, probado, no hay un historial, no hay contra qué compararlo. Son gente jovencito que están ahí empezando, que no tienen colateral, que no tienen nada que dar, que ajá, no tienen garantía. Pues ellos no son financiables, punto. Sí, uno puede siempre y tratar, posiblemente no están ni generando, que por es eso bien son distinto pre-revenue, no porque, tienen ni ingresos. ujú, Y usualmente lo que pasa ahí es que van en esas etapas, ¿verdad? Primero van a los Friends, Families and Fools y les piden unos chavitos, y con esos chavitos contratan a unos amigos, y con esos amigos empiezan esas empresas y demás, y cuando ven que ya tienen algo que ya sí tiene algo de valor, que ya sí se ve un prototipo, que sí ya tiene un MVP, un Minimum Viable Product, pues entonces ya van a un Angel Investor, que ya son gente que conoce a los VC, que sabe cómo es que se mueve la cosa, y cuando ya se valida, ¿verdad? Ya ahí quizás ya sí tú tienes ventas y ya empiezas a tener clientes y empiezas a ya tener un crecimiento y una atracción. Y entonces ahí te vas a los VCs y empiezas la serie A, la B, la C y la D. Y si sigue todo como tú quieres, pues al final pues hay un caso de éxito, que alguien te compra o te vas público. sí, y que antes de hablar entonces de la parte pública, sí quería comentarle a las personas que nos están escuchando que también del lado, si uno quiere invertir en compañías, Mm. existe una plataforma que se llama AngelList.com, que uno se registra precisamente como inversionista. O sea, si tú tienes dinero y tú dices, espérate, pues entonces yo quiero invertir en estas compañías, pero realmente no estás convencido qué compañías son, dónde, a quién hablar, cuál es el proceso formal, pues entonces en AngelList están estas compañías que ya de alguna manera están vouch en términos de que tienen toda la estructura legal hecha, o sea que no te tienes que preocupar por eso y decides, ves cuál es el profile de la compañía y decides la cantidad de dinero y te puedes registrar y puedes invertir en varias compañías. Y eso es una de las cosas que yo he hecho y es parte de diversificar el portafolio de uno de inversiones. O sea, Ok. como pues, entonces, además de que invierto en la bolsa de valores, puedo invertir en real estate, pues ¿cómo invierto entonces en corporaciones? En espera, ¿verdad? Que alguna de esas que uno invierte, pues, Te da un palo. de un palo. Pero entonces, después que dan el palo Ujú. y la venden, entonces, el próximo paso, que es el último paso, como the ultimate goal de las empresas, es irse público. ¿Qué significa eso? Pues irse público es que ya no, que, ¿verdad? Que tus accionistas son el público en el que cualquiera puede comprar un pedacito de tu empresa. Esas son las que, ¿verdad? Están en Nasdaq y están en New York Stock Exchange y demás, donde básicamente pues cualquiera puede entrar y comprar. No tiene que ser un inversionista sofisticado que cualifica. Hay unas reglas también de cuando eres inversionista y demás. Pero ya cuando eres público, cualquiera puede entrar.
pero ya entonces te rigen todas estas reglas del Securities and Exchange Commission, que básicamente tú tienes que estar haciendo unos informes trimestrales, unos informes anuales, ya hay muchas reglas del juego, ¿verdad? Porque esa gente reguladora lo que quiere es proteger al inversionista de que no lo cojan de bobo y que básicamente pues siempre estas compañías estén divulgando todo lo que está pasando para que entonces con esas divulgaciones los accionistas tengan la información, la quieras o no, te va a llegar por correo todos estos panfletos para tú poder leer. Los accionistas entonces votan en una reunión anual, ya sea porque van allí y votan o porque envían un proxy, pero escogen a sus directores. Y esos son los representantes de esos accionistas, que entonces cuando esos accionistas escogen a sus directores literalmente son los responsables de que esa empresa eche para adelante. Esos directores son los que escogen el CFO, los que escogen a todo el personal crítico para asegurarnos de que esa empresa pues eche para adelante. O sea que ya no es una compañía chiquita, ya ahora tiene millones de accionistas, de inversionistas. Ya entonces cuando esas compañías quieren levantar capital, pues simplemente venden más acciones, y entonces pues ya tienen un montón de más de dinero, entonces pueden abrir otro país, pueden abrirlo, o sea que las de casos que ya ese es el último muñequito en la ecuación. Y ahí, si uno quiere invertir, también pues entonces invierte También puede directo en invertir. la bolsa de valores ahí directo. Correcto. Y ahí Pero, lo abren a que todo el mundo entonces pueda. correcto. Y entonces, pues, cuando hablamos de una fuente de financiamiento, pues una fuente de financiamiento que de cierta manera es cara, porque obviamente pues ya ahora todo el mundo tiene una expectativa y todo el mundo invierte, ¿verdad? Para que tú levantes esa compañía y demás. Es cara en el sentido de la reglamentación que tienen que seguir y todos los requisitos que tienen que cumplir y demás. Pero a la misma vez, pues es semi sencillo, como digo yo, el levantar capital. Si tú quieres levantar mañana 10 millones, pues te vas a una escuela de abogados, hacerlo el papeleo y levantas 10 millones más. Para que la gente tenga una idea, en Puerto Rico las corporaciones que están así, ahí están los bancos, está First Bank, está la competencia, que no puedo mencionarlo en el podcast por nombre, pero también está Evertec. De las otras compañías, no sé si existe otra, pero... aquí hay como 5. Yo sé que en la historia quizás han habido como 10. No hay muchas. No es una, ¿verdad? No todo el mundo llega a ese nivel. Pero si es una manera de financiamiento, si es una manera de... No es probablemente el talento que estamos aquí hablando en este podcast. Pero uno nunca sabe. Aquí estamos entre medio de los friends, bueno, el capital personal, que es la primera línea, y después los angels y después los VC y los friends and family. Pero uno nunca sabe, quizás alguien da el palo y hopefully alguien de los que está escuchando esto del palo. Así mismo es. Pues muchísimas gracias, Antonio, por todo compartir tu conocimiento con las jefas y jevas nuevamente. Gracias a ustedes por sintonizar este episodio hasta el final. Queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores. Ahorita se me olvidó mencionar el Almacén del Vino, quien nos mantiene hidratados. Gracias a la alianza con alchavo.com, de quien Tony Sécola es el presidente y creador visionario hace 20 años de esta plataforma para precisamente empresas de contabilidad digital para empresas puertorriqueñas. Gracias a la firma legal Ferraioli y gracias a First Bank, miembro del FDIC. Saben que tenemos sobre 100 podcasts ahí disponibles llenos de conocimiento fascinante como el que hemos discutido en el día de hoy, entrevistas a mujeres empresarias y temas para ti, mujer profesional y mujer empresaria. Si te gusta nuestra comunidad y quieres ser parte de nuestras charlas, programas de membresías, visitas a negocios de mujeres, cenas exclusivas y networking events, te recomiendo que te suscribas a Jefas y Jevas, a nuestro programa de membresías. Visita jefayjevas.com/VIP y te esperamos. Muchísimas gracias por sintonizar.